la misericordia, ¿verdad? Bueno, existen, ¿verdad? Existen cosas que afectan a nuestro ser tripartito, ¿verdad? El ser tripartito es todos nosotros, ahora sí todo lo que somos nosotros. Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Que está formado por 3 partes, ¿verdad? Pero ahora sí todo nuestro ser, ¿verdad? También se puede denominar de tipo cíclico, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nos vamos a nuestro cuerpo físico, vemos que nuestro cuerpo tiene un ciclo, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Hay situaciones en nuestras vidas donde también se forman ciclos, pero no ciclos buenos, ¿verdad? O ciclos para crecimiento, por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Físicamente, que crecemos, ¿verdad? No nos hacemos más chicos, sino que vamos creciendo. Pero hay situaciones donde son de carácter repetitivo e incluso negativo. Esto unido, ¿verdad? Solo lo puede neutralizar el poder de la misericordia de Dios. O sea que cualquier situación que nosotros tengamos, ¿verdad? Cualquier problema que nosotros tengamos, ¿verdad? Que se haya vuelto de manera cíclica, la única forma, ¿verdad?, de salir de ella es por misericordia de Dios, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que nosotros continuamente, ¿verdad?, diariamente pasamos por situaciones, ¿verdad?, por adversidades, ¿verdad?, que debido a nosotros mismos, ¿verdad?, no porque Dios es bueno, ¿verdad?, Dios es misericordioso, pero nosotros, por nuestra falta de entendimiento, por nuestra rebeldía, ¿verdad?, llegamos, ¿verdad?, a hacer situaciones que se vuelvan constantes, o sea, que se vuelvan repetitivas. Y a eso que es constante y repetitivo se le dice cíclico, se le conoce así. En el libro de Proverbios 16:6, en la Biblia del lenguaje actual dice: el pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Entonces aquí, ¿verdad?, vemos que nosotros, ¿verdad?, eso que se vuelve cíclico, ¿verdad?, y que a veces es de maldad de nosotros, se aleja solamente, ¿verdad?, cuando nosotros obedecemos a Dios. Pero dice, ¿verdad?, que si nosotros pues no perdonamos, ¿verdad?, entonces eso cíclico nunca se va de nosotros. Si nosotros buscamos en un diccionario común y corriente, ¿verdad?, que podamos tener en la casa, ciclo dice que es un conjunto de fases de un fenómeno que ocurren de manera sucesiva hasta volver a repetirse en el mismo orden, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Por ejemplo, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos situaciones constantes, situaciones que nos sacamos, por ejemplo, a través de la administración, ¿verdad?, que se les ha exhortado, ¿verdad?, precisamente, ¿verdad?, que se acerquen, ¿verdad?, que hablen, que confíen, que saquen eso que tienen dentro, ¿verdad?, esos pesares, ¿verdad? Cuando uno no lo hace, puede haber un tiempo, ¿verdad?, un tiempo de receso, por así decir, un tiempo de paz. Pero ¿qué pasa? La aflicción, ¿verdad?, la situación sigue ahí dentro de nosotros, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestro corazón. Y si nosotros no sacamos ello, ¿verdad?, entonces lo que pasa es que después de ese tiempo de receso, ¿verdad?, volvemos a lo mismo, volvemos a situaciones, ¿verdad?, similares. Eso es un ciclo. Pero ¿qué es la misericordia? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la misericordia? ¿De qué trata la misericordia, pues? De un amor inmerecido. De un amor, ¿verdad?, hacia otra persona, por así decir, por ahí va. Pero es tener compasión de alguien, tener amor, ¿verdad?, por alguien. Eso es tener misericordia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, amor por alguien que está en angustia, amor por alguien, ¿verdad?, que está con alguna situación adversa, ¿verdad?, amor por alguien que a lo mejor para el mundo no debería de tener un trato favorable, ¿verdad? Para nosotros como cristianos, como conocedores de Cristo, ¿verdad?, como personas que amamos, ¿verdad?, a nuestro prójimo, porque eso nos ha enseñado, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad?, a eso se le llama misericordia. Aquel que rechazan allá afuera, aquel que no quieren, aquel que maltratan, ¿verdad?, aquel que marginan, ¿verdad? Cuando usted se acerca, cuando usted le habla, cuando usted le da, ¿verdad?, un plato de comida, ¿verdad?, eso es misericordia, amar a su prójimo, ¿verdad?
Pero la misericordia de Dios no es como la de nosotros, porque tal vez misericordia, ¿verdad?, para nosotros precisamente es dar algo, ¿verdad?, a un desconocido o a alguien, ¿verdad?, que a ojos de otras personas no lo merecía. Pero la misericordia de Dios, ¿verdad?, es inmensa, ¿verdad?, es grande, ¿verdad? Y lo hemos visto en nuestros propios, ahora sí, en nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Algunos dirán en nuestro propio pellejo, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿verdad?, tal vez no merecíamos, ¿verdad?, no merecíamos un trato especial, ¿verdad? No merecíamos, ¿verdad?, a los ojos del mundo, ¿verdad?, estar aquí como ahorita estamos, ¿verdad?, bien. Yo creo que muchos, ¿verdad?, en algún momento nos maldijeron, ¿verdad?, y dijeron, ¿verdad?, no, pues tú no vas a salir de esto, ¿verdad?, o siempre vas a ser igual, ¿verdad?, que son palabras comunes en el mundo. Pero sin embargo, ¿verdad?, Dios tuvo misericordia, ¿verdad?, y cambió esa situación en la que estábamos. Cambió, ¿verdad?, ese camino por donde nosotros caminábamos, ¿verdad?, para meternos, ¿verdad?, para meternos en su misericordia, para meternos, ¿verdad?, en ese camino, ¿verdad?, que solo, ¿verdad?, nos lleva a Jesucristo. Entonces vemos, ¿verdad?, que la misericordia tiene diferentes definiciones. Es bondad, es gracia, es favor, es compasión, es piedad, es amor por la miseria. Pero la miseria no estamos hablando, ¿verdad?, de amor por la miseria, por la pobreza, por así decir, ¿no? Sino es por el que está en desgracia. Esa es misericordia, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos nada más así, ¿verdad?, o decimos amor por la miseria, quiere decir, ¿verdad?, que me gusta ser pobre. Ajá, que le gusta a usted ser pobre, ¿verdad? O estar en una situación, ¿verdad?, que el mundo llama miserable, como por así decir, ¿verdad?, los que no tienen nada, los que están marginados de eso. Sino es por los que están en esa condición. Eso es, ¿verdad? Y misericordia en hebreo viene de la palabra chanán. Es un favor, moverse a favor de una petición, suplicar o rogar, ¿verdad? Y en la Biblia, ¿verdad?, existen pasajes, ¿verdad?, donde habla de la misericordia de Dios. Pero por lo regular habla en general. ¿Qué quiere decir, verdad? Que la misericordia en la Biblia no solo fue para una persona en especial, o no se la comunicó a una sola persona, ¿verdad?, voy a tener de ti misericordia, sino que por lo regular era en general. ¿Qué quiere decir? Que era para todo el pueblo. Era para todo el pueblo, ¿verdad? Y un ejemplo lo tenemos en el libro de Romanos 12:1. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, aquí nos está diciendo misericordias, ¿verdad? Ya sabemos que es un culto racional, ¿verdad? Es una entrega, ¿verdad?, de un sacrificio, ¿verdad?, pero razonándolo, ¿verdad? No es dar algo, ¿verdad?, sin saber, ¿verdad?, para qué es, ¿verdad?, con qué situación. Sino es que usted, ¿verdad?, sepa lo que está haciendo, sepa lo que usted está haciendo, que es para Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, que debe de haber un entendimiento, ¿verdad? Debe ser voluntario y no a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, que su misericordia fue para su pueblo, pero también, ¿verdad?, Dios nos pide algo y no es a cambio, porque Dios no da, ahora sí, esperando a que usted dé, porque Él sabe que nosotros somos imperfectos. Si Él estuviera esperando o nos diera algo porque sabe que usted lo va a dar, pues nunca le iba a llegar, realmente, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no quiere Jehová de nosotros? ¿Cuántas cosas Jesús no quiere de nosotros? No nos ha hablado aquí a la iglesia y nos ha hablado de nuestra entrega. No nos ha hablado, ¿verdad?, que nos acerquemos. No nos ha hablado que le creamos, ¿verdad? Y muchas veces no lo hemos hecho. Entonces está bien definido, ¿verdad? Está bien sabido que su misericordia, ¿verdad?, lo que Él da es por misericordia. Y aunque nosotros, ¿verdad?, no le aportemos lo mismo que Él nos da, ¿verdad?, porque por eso es misericordia. La palabra de Dios nos relata un gran número de parábolas, pero en esta ocasión vamos a abordar 3 parábolas, para ser exactos. Una es la del buen samaritano. Esta parábola está en el libro de Lucas 10:33
Y dice una parte, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vemos que en esta parábola se manifiesta la misericordia de Dios hacia este hombre que estaba herido, medio muerto. No podemos decir, ¿verdad?, que Dios manifiesta, ¿verdad?, o manifestaría su misericordia a aquellos que están heridos solo físicamente, ¿verdad? Aquí está hablando de una persona que está herida físicamente. Sí, es cierto, Dios tiene misericordia de ellos, pero está hablando aquí, ¿verdad?, espiritualmente de aquellos que están dañados o que en algún momento hemos estado dañados, ¿verdad? Porque tal vez físicamente estamos completos, ¿verdad? Y no tenemos una herida que curar, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Lo primero que sana, ¿verdad?, es nuestro interior, es nuestro corazón, ¿verdad? Es lo que Él enmenda, ¿verdad? Lo que cose, ¿verdad? Porque no quiere ver nuestro corazón, ¿verdad?, hecho pedazos. Entonces Él, ¿verdad?, con amor, ¿verdad?, coge, ¿verdad?, nuestro corazoncito, ¿verdad?, y lo vuelve a poner en su lugar, en la forma, ¿verdad?, como Él en un principio lo puso, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que la misericordia de Dios en esta parábola, ¿verdad?, no necesariamente es física, sino que es, ¿verdad?, que Él ve, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos en nuestra alma, ¿verdad?, y lo hace ministrándonos aceite y vino, ¿verdad? Ya sabemos que es figura de unción y de gozo. La Biblia dice que antes que conociéramos a Jesús estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados. Quiere decir, ¿verdad?, que cuando nosotros no conocíamos a Jesús, ¿verdad?, que vivíamos en el mundo, que hacíamos cosas, ¿verdad?, que los demás hacían, ¿verdad?, nosotros, aunque estuviéramos vivos, aunque estuviéramos respirando, realmente estábamos muertos por dentro, porque no teníamos esa vida eterna, ¿verdad? No teníamos, ¿verdad?, ese soplo de vida que solo puede dar Él, ¿verdad?, que solo nos levanta, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad?, que estamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, ¿verdad?, aparentábamos estar vivos por el simple hecho de poder movernos de un lado a otro, ¿verdad? Es decir, que la misericordia de Dios se manifestará a aquellos cuyo espíritu ya ha sido vivificado en Cristo, aquellos que han recibido a Cristo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que ahí fue la primera misericordia, ¿verdad? Bueno, desde un principio tuvimos misericordia, pero ya estando en Cristo, ¿verdad?, cuando nosotros tomamos a Cristo, ¿verdad?, y dijimos, sí, te acepto, ¿verdad?, Jesús, como mi gobernador, ¿verdad?, y mi salvador. En ese momento, ¿verdad?, vivimos realmente y vivimos para Él. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, ¿verdad?, nosotros lo que hacemos, ¿verdad?, es rendirnos a sus pies y ofrecernos, ¿verdad?, como sacrificio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos moldeados, ¿verdad? Para que seamos moldeados. Hay otra parábola también, ¿verdad?, que se llama parábola de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese está en Mateo. Esa parábola está en el libro de Mateo 18:27 y dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vemos que el hombre al que le hicieron misericordia en esta parábola estaba endeudado. Sin embargo, se le perdonaron las mismas. Y en Mateo 18:23 al 24 dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Usted se ha puesto a pensar en alguna ocasión cuánto usted le podría deber a Dios por lo que ha hecho por usted? Si nosotros tuviéramos que pagar cantidades, ¿cuánto nosotros le saldríamos debiendo, verdad? Por todo lo que ha hecho por nuestras vidas, ¿verdad? ¿De cuántas cosas nos ha sacado? Nos ha sacado de problemas, nos ha sacado de enfermedades, ¿verdad? Nos ha sacado de situaciones, ¿verdad? Nos ha dado vida, simplemente con eso, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros le deberíamos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Deberíamos, no sé, o sea, ya no tendríamos, ¿verdad?, con qué pagar. Y un ejemplo está aquí precisamente en esta parábola. Ahora sí, investigando, ¿verdad? En aquellos tiempos, un talento, acuérdense que dice la palabra de Dios, que le debía 10,000 talentos. Pero ¿cuánto cuesta un talento? Un talento cuesta 6,000 denarios. ¿Cuánto cuesta un denario? Un denario es el pago de un día de trabajo.
Entonces, si un denario, haga de cuenta que usted trabaja que 5 o 6 días a la semana, ¿no? Que cada día le pagaran un denario, ¿verdad? Un denario. Pero usted debe 6,000 denarios. ¿Cuántos días debía de trabajar? Ahí estamos hablando, ¿verdad? De una cantidad fuerte. Ahora, un denario es el pago de un día de trabajo. Y un talento, entonces, sería lo mismo que 6,000 días de trabajo. Eso es lo que ese siervo, ¿verdad?, le debía al rey. ¿Usted se imaginaría cuánto tiempo tardaría él en pagar lo que le debía? Estamos hablando de que es una cantidad fuerte. ¿A cuántos hemos tenido deudas, verdad? Hemos tenido deudas, ¿verdad? Y no de esa cantidad, ¿verdad? Estamos hablando que si usted debiera esa cantidad, ¿usted cuánto tiempo trabajaría gratis? 20 años. Exactamente. No más. Sería 20 años de trabajo y un talento, 20 años de trabajo, tienes razón. Ajá, 20 años de trabajo gratis. Usted estaría trabajando. ¿Qué quiere decir? Que con eso usted estaría trabajando de mañana a noche. Sin goce de sueldo, ¿verdad? Posiblemente sin comer, ¿verdad? Porque la comida se la tendría que regalar a otra persona, porque de su mismo pago usted no podría solventar su propio alimento. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que realmente, ¿verdad?, era una cantidad grande. Y ese rey dice que tuvo misericordia de ese siervo. Tuvo misericordia de ese siervo, ¿verdad? Así como ese rey tuvo misericordia de ese siervo, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial tiene misericordia de nosotros. Y a pesar de que nosotros, ¿verdad?, ¿verdad?, dándonos la salvación, ¿verdad?, dándonos a su Hijo, ¿verdad?, yo creo que Él, ¿verdad?, tendría Él podría, ¿verdad?, decirnos, ¿verdad?, tú tienes que hacer esto, ¿verdad?, y obligarnos, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, Él no es de esa manera. Él lo deja, ¿verdad?, a que nosotros lo hagamos de corazón, a que salga de corazón, ¿verdad? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, ¿verdad?, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que entonces Él es tan misericordioso, ¿verdad? Y lo vemos porque si nosotros seguimos leyendo precisamente esta parábola, ¿verdad?, dice precisamente que a este siervo al que le fue perdonado, ¿verdad?, esta deuda, él tenía, ¿verdad?, con otra persona, otra deuda, ¿verdad? Otra persona le tenía que pagar a él. Y sin embargo dice que no fue y le cobró a esa persona cuando él fue perdonado. Y muchas veces nosotros somos así. Dios nos perdona las cosas, ¿verdad? Tiene misericordia. Y nosotros no podemos tener misericordia de otros, sabiendo que a nosotros primero nos dio esa misericordia. Y por lo tanto, nosotros también debemos de ser misericordiosos con otros, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad?, porque nos deba dinero o nos deba algo que le prestamos, sino, ¿verdad?, porque muchas veces, ¿verdad?, tal vez nos han hecho mal, tal vez ha hablado de usted, ¿verdad?, ha habido algo en contra de usted y nosotros no lo podemos perdonar. Eso es misericordia. Misericordia no es nada más pagar deudas. Misericordia es perdonar. Misericordia es ayudar. Misericordia, ¿verdad?, es estar a favor de alguien. Amén. Entonces, pues vemos que estos cálculos, ¿verdad?, eran imposibles de pagar. Vemos, ¿verdad?, que aquí vemos una extensa misericordia, ¿verdad? Y la misericordia de Dios sobrepasa el entendimiento de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, ¿verdad?, queriendo o no queriendo, nos hemos puesto a pensar y decir, ¿verdad?, esa persona es tan mala, ¿verdad?, que no debían de tener misericordia de ellos. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, en la televisión, personas, verdad, que se dedican a matar? Personas, verdad, que se dedican a secuestrar. Personas, verdad, que matan niños. Personas, verdad, que matan tanta gente inocente, verdad. Y muchas ocasiones por nuestro mismo enojo, a veces llega a pasar por acá, ¿verdad? Es que no deberían tener misericordia de él, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, verdad, que haya tomado vidas, verdad, que no le pertenecen, verdad? Y aún así, ¿verdad? Y aún así el Señor, aunque a nosotros no nos parezca, ¿verdad?, o no nos pareciera, ¿verdad?, que haya tanta misericordia, ¿verdad?, que debiera de haber tanta misericordia para una persona así, Dios le tiene misericordia a ese. Si esa persona, ¿verdad?, se acercara a Dios, ¿verdad?, si esa persona entregara su vida a Jesús, claro que tiene esa misericordia,
¿verdad? También hay otra misericordia muy hermosa y la vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Viene en el libro de Lucas 15, pero el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Recordemos que esta parábola, ¿verdad? Es muy hermosa, muy bonita. Estamos hablando, ¿verdad?, de un padre para con su hijo. Este hijo, ¿verdad?, le pidió la herencia y se fue y se lo gastó, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad?, le pagó mal a su padre, ¿verdad? Siendo el padre, ¿verdad?, el que cuida, el que protege, ¿verdad? Esta persona prefirió, ¿verdad?, tomar lo que él pensó que era suyo, porque en realidad todavía no era suyo, era de su padre, ¿no? Ahora sí, se puede decir, ¿verdad?, que se lo pidió, se lo arrebató a su padre. Y se fue, se lo malgastó. Y cuando ya no tuvo nada, dice la palabra de Dios que regresó. Regresó, ¿verdad? Y cualquiera pensaría, pero como un mal hijo, ¿verdad?, puede tener perdón de su padre, ¿verdad? Porque realmente así fue. Si nosotros nos ponemos a pensar, sí fue un mal hijo delante de su padre. Sin embargo, ¿verdad?, vemos que su padre, por amor, ¿verdad?, no le reprochó nada. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que él regresó y que cuando su padre lo vio a lo lejos, en lugar, ¿verdad?, de por así decir, pararme, ¿verdad?, rápido y cerrar la puerta para que no entrara el hijo, ¿verdad?, él lo que hizo, salió corriendo a sus brazos, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad?, dice que lo mandó, ¿verdad?, a cambiar de esas ropas sucias que tenía y les puso ropas nuevas, ¿verdad?, y le puso un anillo, ¿verdad?, que representaba, ¿verdad?, que formaba parte de esa familia. No lo rechazó. Entonces, de igual manera, ¿verdad?, nosotros a veces nos comportamos como hijos pródigos. Después de que nos ha dado tanto, después de que le hemos pedido, ¿verdad?, y Él nos los da, ¿cuántas veces no nos hemos olvidado y no hemos regresado a darle las gracias? Y nos vamos al mundo, ¿verdad? Dirían algunos, ¿verdad?, nos echamos unos clavados, ¿verdad?, en el mundo. Y cuando ya estamos mal, ¿verdad?, cuando ya se nos acabó, ¿verdad?, esa bendición, la bendición no se nos quita, cuando ya se nos acabó ese dinero, ¿verdad?, eso con lo cual nosotros nos sentíamos grandes, con lo cual, ¿verdad?, nosotros nos llegábamos a sentir poderosos, nos llegamos a sentir, ¿verdad?, que no necesitábamos de alguien más, que éramos autosuficientes, ¿verdad? Cuando pasa todo eso, volvemos a regresar a la casa del Padre, ¿verdad?, buscando su presencia, y Él no nos rechaza. Todo lo contrario, ¿verdad?, nos perdona y nos abraza, ¿verdad?, y nos besa. Y también nos cambia nuestras vestiduras, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿verdad?, vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla de tanta misericordia, ¿verdad?, para con nosotros. Pero vemos, ¿verdad?, que hay situaciones, ¿verdad?, que a nosotros, ¿verdad?, que a nosotros digamos que nos para un poco. Que a pesar de ver esa misericordia, ¿verdad?, hay situaciones, ¿verdad?, que nosotros no las podemos distinguir, por así decir, ¿verdad?, y permítanos ver esas bendiciones. Podemos decir, ¿verdad?, entonces, que esta palabra nos habla de una piedad o compasión extraordinaria, ¿verdad? Pero esa compasión extraordinaria nosotros no la tenemos para con los que necesitan. Y por eso surgen las interrogantes. ¿Cuánta misericordia de Dios necesitamos nosotros? ¿Será que es suficiente la que ya hemos tenido? ¿O será que necesitamos más? ¿Verdad? Yo creo que la misericordia de Dios, ¿verdad?, es por siempre, ¿verdad?, hasta el día que nosotros dejemos este mundo. ¿Por qué este mundo? Porque mientras nosotros estemos en este mundo, nosotros vamos a seguir pecando, ¿no? Podemos caer en pecado. Cuando nosotros ya no estemos aquí, hasta ahí acaba, ¿verdad? Entonces la misericordia la necesitamos hasta el día que partamos de esta tierra, ¿verdad? Entonces va a ser constante. Y no es, ¿verdad?, no es el que nosotros, ¿verdad?, nos neguemos a esa misericordia, sino que el Padre nos la regala, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros, ¿verdad?, ya que tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, nosotros lo que debemos de hacer precisamente, ¿verdad?, es tratar
o sea, esforzarnos, ¿verdad? Por cambiar nuestras vidas. Porque tal vez hoy estemos mal, ¿verdad? O hagamos algo mal, ¿verdad? O digamos, bueno, yo asisto por asistir, pero nada más, ¿verdad? Y el Señor lo sabe, pero el día de mañana, ¿verdad? Esa misericordia va a estar otra vez con nosotros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo mal, verdad? Entonces tratemos de corregirla, tratemos de no ser así. Sabemos que la misericordia nunca se acaba, ¿verdad? Pero no por eso, ¿verdad? Vamos ahora sí a abusar, ¿verdad? De nuestro Padre, ¿verdad? Sino que nosotros, ¿verdad? Debemos de ir perfeccionándonos en la palabra de Dios y en nuestro caminar. Entonces, si nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Pues nosotros vamos a ser, ¿verdad? De su agrado completamente. Pero vemos también que hay cosas que se vuelven cíclicas, ¿verdad? Son las cosas que se repiten y se hacen fuertes en nivel cada vez más alto, en la medida que son repetitivas, mayor grado y mayor fuerza. Hasta que algo exponente cambia la dirección, rumbo, patrón repetitivo y cambia el ciclo. Esa es la misericordia de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros estando en el mundo o incluso ya conociendo la palabra, ¿verdad?, en algún momento, ¿verdad?, nosotros no podemos dejar nuestros pensamientos, no podemos dejar las actitudes, ¿verdad? No podemos dejar nuestra forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando nosotros, ¿verdad?, estamos acostumbrados a hacer algo de la forma que nos han enseñado desde un principio, ¿verdad?, eso se vuelve cíclico. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, tal vez algo común, ¿verdad?, que sucede en la iglesia, ¿verdad?, es que nos han enseñado que digamos que el ser cristiano es una religión, ¿verdad? Y cuando la aprendemos así, ¿verdad?, estamos haciendo por costumbre que cada domingo, incluso, ¿verdad?, cada día de enseñanza, ¿verdad?, hay que ir porque hay que cumplir y solamente vamos por eso. Entonces hasta de eso se forma un ciclo, ¿verdad?, de hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? Cuando eso se vuelve repetitivo, cuando eso se vuelve un ciclo, ¿verdad?, entonces nosotros no encontramos una paz, no encontramos, ¿verdad?, una tranquilidad. Aquí, como ya lo decíamos, dice, hasta que algo, ¿verdad?, cambia la dirección, cambia el rumbo, cambia el patrón repetitivo y cambia el ciclo, ¿verdad?, de las cosas. Vamos a ver el factor de los ciclos negativos. Eso sucede cuando una persona no le pone atención la primera vez a un evento negativo, por no batallar contra ellas desde un principio cuando eran pequeños. Hay veces, ¿verdad?, y una de las situaciones, ¿verdad?, que comúnmente, ¿verdad?, desde pequeños algunos posiblemente la han pasado o han escuchado, es, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, ¿verdad?, en nuestra casa, pues hay diferentes costumbres, ¿verdad?, o formas de trato. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si desde pequeños, ¿verdad?, a un niño se le dice, ¿verdad?, es que tú no puedes, es que no puedes, o eres un tonto? ¿Qué pasa, verdad? Nuestra mente, ¿verdad?, se va acostumbrando a ese tipo de palabras, ¿verdad?, que llegamos a pensar en que de veras no podemos, en que de veras somos inútiles, en que de veras, ¿verdad?, no lo vamos a lograr. ¿Y qué pasa el día que sí puedes? Que tratas de hacerlo y sí pudiste. Aunque te haya quedado bien, ¿verdad?, lo que hayas hecho, tú dices, es que me quedó mal, es que me quedó mal, y es que me quedó mal. ¿Por qué? Porque eso ya se volvió un ciclo en tu mente, algo repetitivo, que ya no puedes creer que algo te pueda salir bien. Pasa también luego cuando estamos en el mundo, ¿verdad?, en las relaciones fallidas, ¿sí o no? ¿Verdad? Que conoce usted a una persona, a una señorita, ¿verdad?, o a un varón, ¿verdad?, y le pagó mal, ¿verdad?, la trató mal. ¿Y qué pasa, verdad? Si en su casa, ¿verdad?, también su papá se portó de una manera, ¿verdad?, similar a ese varón, por lo regular, el que viene lo va a buscar de la misma forma. Y se vuelve un ciclo repetitivo. Cada vez que conoce a una persona, ¿verdad?, busca el mismo molde. Y entonces vemos, ¿verdad?, que esos ciclos se vuelven a repetir.
Por eso, ¿verdad? Vemos que los ciclos, ¿verdad?, que afectan nuestra vida, ¿verdad?, no solo nos afectan a nosotros, nos afectan, ¿verdad? Cuando nos afectan a nosotros, afectan, ¿verdad?, a la familia. Cuando afectan a la familia, afectan, ¿verdad?, a la iglesia. Cuando afecta a la iglesia, ¿verdad?, afecta, ¿verdad?, también a la comunidad, que quiere decir a los que están alrededor. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Hay un ciclo, ¿verdad?, financieramente bajo, al menos dentro de este país, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que si usted, ¿verdad?, está pasando por una crisis, ¿verdad?, económica, ¿a quién le afecta? Le está afectando a su familia, a sus hijos, ¿verdad?, a las personas con las que usted comparte, ¿verdad?, ese sueldo, ¿verdad? Cuando afecta, ¿verdad?, afecta a todo a su alrededor, afecta a su comunidad también, ¿verdad? Y tal vez ya no produce la comunidad lo que producía, ya no puede cosechar, ya no puede invertir, ¿verdad? Ya no puede salir a vender, ¿verdad? Porque todo subió. Entonces vemos, ¿verdad?, que son ciclos, ¿verdad?, negativos. En la palabra de Génesis 4:8 dice: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y en el libro de Génesis 4:23 dice: y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Y dice en el versículo 24: si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué pasó aquí? Lamec es un hijo de Caín. Y él, ¿verdad?, dice, ¿verdad? Recordemos que cuando Caín pecó, ¿verdad?, él decía, es que cuando yo salga, ¿verdad?, de aquí, ¿verdad?, me van a matar. Entonces Dios le puso, ¿verdad?, una señal en su frente y le dijo, ¿verdad?, que si alguien le tocare, entonces iba a pagar 7 veces. Sin embargo, ¿verdad?, su familia, ¿verdad?, su generación, ¿verdad?, su descendencia, ¿verdad?, cuando dice Lamec, ¿verdad?, que todo al que él le hiciera daño no iba a pagar solamente 7 veces lo que había dicho Dios, sino que iba a pagar 77 veces más. ¿Qué quiere decir, verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que entonces se había incrementado la violencia. ¿Pero por qué? Recordemos, ¿verdad?, que cuando Caín mató a Abel, no mató solamente a una persona, a Abel, sino que mató sus generaciones. ¿Cuántas generaciones hubieran sido? ¿Verdad? Entonces mató millones de personas, ¿verdad? Que al día de hoy habría la generación de Abel, ¿verdad? Las generaciones de Abel, ¿verdad?, junto con nosotros. Entonces vemos, ¿verdad?, que todo esto generó una violencia, porque no nada más se mató un hombre ese día, sino que mató a millones de personas junto con él, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que fue generando violencia, fue generando de ciclo en ciclo. Por decir, el primer ciclo fue Caín y Abel, el siguiente fue Lamec, ¿verdad?, contra lo que le hicieron mal. Y recordemos, ¿verdad?, que él lo que dijo, que todo el que le dañara a él iba a pagar no 7 veces, sino 77 veces. Entonces se incrementó. Y vemos ahorita la delincuencia cómo está, ¿verdad? Que por cualquier cosa, ¿verdad?, ya matan a las personas, ¿verdad?, y demás. Entonces vemos, ¿verdad?, que todo esto se ha convertido en ciclos, y los ciclos no van amenorando, sino que al contrario, ¿verdad?, de tanto repetirse, ¿verdad?, va incrementando. De igual manera en nuestras vidas, cuando nosotros no paramos, ¿verdad?, una situación negativa en nuestras vidas, cuando nosotros no cambiamos nuestra forma de ser, cuando nosotros, ¿verdad?, no cambiamos el camino por el que siempre cruzamos, entonces todo se hace más grande y más fuerte, ¿verdad? Ocasionándonos, ¿verdad? Pérdidas, ocasionándonos, ¿verdad? Y llevándonos, ¿verdad?, a situaciones adversas y negativas, lo cual, pues Dios nunca ha querido eso para nosotros, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que hay situaciones comunes cíclicas, por ejemplo, la violencia familiar.
Hay muchas personas, ¿verdad? O muchas familias, ¿verdad? Que desde generaciones atrás, ¿verdad? Ha habido violencia, donde hay machismo. Y cuando hay machismo, ¿verdad? Es muy común que se dé que el hombre, ¿verdad? Da palizas a la mujer. ¿Por qué? Porque tal vez no tuvo a tiempo su comida, porque hoy llovió y no le dio tiempo de lavar toda la ropa, ¿verdad? Porque tal vez pues llovió y no pudo salir, ¿verdad? A cosechar para darle algo de cenar el día de hoy. Entonces generó violencia. ¿Y qué pasa? Cuando esa pareja, ¿verdad? Donde hay violencia tiene hijos, esos hijos ven y van a una costumbre, y dentro de su familia hacen lo mismo, porque eso vieron de los padres, y así comúnmente, ¿verdad? Y así pasa de generación en generación, ¿verdad? Entonces vemos que la violencia familiar puede hacerse ciclo. Podemos ver que los divorcios también se convierten en ciclo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una familia donde es común o es normal que si se casan y al mes, ¿verdad? Al año o al tiempo que sea, supuestamente ellos no se pueden comprender a la primera? Más fácil, en lugar de arreglar las cosas, ¿verdad? Es más fácil firmar un papel y divorciarse. ¿Y qué pasa cuando dentro de una familia se permite? Si por ejemplo, si en nuestros papás nosotros viéramos, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? De que nuestros padres se divorciaron y firmaron papel porque no se entendieron. ¿Cree usted que para usted sería fácil hacer lo mismo en un tiempo que en su matrimonio tuviera problemas? ¿Por qué? Porque ya lo vio usted. Y dijo, bueno, todo se arregla así. Mis papás lo hicieron así, yo también lo arreglo así. Entonces, si usted tuviera hijos, el día que se casen, lo van a ver de la misma forma que usted, ¿verdad? Tan así de fácil, arreglo mis cosas y me voy a buscar a otra persona, ¿verdad? A otra mujer o otro hombre, ¿verdad? Dependiendo del caso. Hombre, ¿verdad? O mujer sea usted, ¿verdad? Entonces vemos que también un divorcio puede ser cíclico dentro de las familias, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que hay dificultades económicas dentro de las familias que también son cíclicas. Por así decir, ¿verdad? Cuando el abuelito, ¿verdad?, que tenía sus tierritas y eso lo malgastó, ¿verdad? No supo guardar eso, ¿verdad?, para sus generaciones, ¿verdad? Vemos que el hijo, ¿verdad?, comúnmente también hizo lo mismo, ¿verdad? Y tal vez hizo, ¿verdad? O construyó, ¿verdad? O se hizo de un pedazo de tierra, ¿verdad? Pero así de fácil también se fue. ¿Por qué? Porque vio, ¿verdad?, que así como papá lo hizo, ¿verdad?, yo también lo puedo hacer. Y así de igual manera, ¿verdad?, hay dificultades económicas, ¿verdad?, dentro de la casa. Cuando no nos enseñan, por ejemplo, ¿verdad?, a guardar. Cuando no nos enseñan a ahorrar. Cuando nos enseñan al contrario, ¿verdad?, a malgastar. Entonces a nosotros se nos hace igual, ¿verdad? Si vemos, ¿verdad?, que a lo mejor en nuestra casa, ¿verdad?, cuando vivíamos con nuestros padres, por aquí llegaba dinero y por aquí ya se estaba gastando. Y no necesariamente en cosas básicas, ¿verdad? Comida, ¿verdad? Alimento o cosas para la casa, la luz, ¿verdad? Las necesidades primarias, ¿verdad? Sino que se gastaba tal vez en ropa, ¿verdad? Porque a papá o a mamá les gustaba vestir de marca. Entonces, como así me acostumbraron, ¿verdad? Yo empecé a trabajar, ¿verdad? Y entonces empecé a hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Son generaciones, ¿verdad? Son situaciones, son costumbres que pasan de generación en generación, ¿verdad? Y que si nosotros no rompemos con todo ese tipo de costumbres, entonces nuestros hijos también se van a ver afectados, ¿verdad? Por esas mismas situaciones cíclicas, ¿verdad? Confrontaciones familiares. También cuando nosotros estamos acostumbrados dentro de la familia, ¿verdad?, a ver conflictos, a que todos se gritan y que no es mal visto, ¿verdad? Porque cuántas familias hay, ¿verdad?, que los hijos les gritan a los padres, que les dicen groserías, ¿verdad? Que entre hermanos, ¿verdad?, entre padres con hijos, hijos con padres, ¿verdad?, se están gritando, incluso golpeando, ¿verdad? Si nosotros no paramos eso, y usted, ¿verdad?, el día que le toque, ¿verdad?, que Dios le ponga un varón, ¿verdad?, a usted, joven, ¿verdad?, que le ponga una señorita de Dios, ¿verdad?, y formen su familia, y no pongan reglas en casa, ¿verdad?, no pongan altos en casa, ¿verdad?, entonces va a ser lo mismo, ¿verdad? Si usted dice, bueno, yo así viví, ¿verdad?, yo estoy acostumbrada a oír gritos en mi casa, ¿verdad?, entonces va a suceder lo mismo en la suya, pero usted tiene la oportunidad hoy de entender, ¿verdad?, y de parar eso que le afectó a usted para que no pase a sus generaciones precisamente, ¿verdad? Las formas de disciplinar también, ¿verdad?
Si nosotros no rompemos que en esas formas, ¿verdad? Que tal vez a usted y a mí nos dañaron, ¿verdad? Tal vez nos enseñaron algo, una forma de hacer las cosas que no nos conviene, ¿verdad? Y nosotros la pasamos, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Afectamos, ¿verdad? Problemas de salud incluso, ¿verdad? Yo conozco, ¿verdad? Una familia muy cercana que es hipocondríaca, por así decir, que es hipocondríaca, ¿verdad? Que por cualquier cosa tienen un síntoma y ya sienten que se están muriendo, ¿no? ¿Qué pasa? En esa familia, por así decir, se sienten mal de un dolor de cabeza y ya están acostados toda la tarde porque se sienten mal, se están muriendo con un dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Cuando los hijos ven eso, ¿verdad? En lugar de hacerlos fuertes, los hacemos débiles. Si me ven caído, ¿verdad? Como mamá, ellos también van a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces también se forman ciclos, ¿verdad? Si me ven a mi mamá, ¿verdad? Corriendo a la primera, ¿verdad? Con un dolor de cabeza, ir al Seguro Social, ir al ISSSTE, ¿verdad? O ir al doctor, ¿qué van a hacer ellos? Con poquito, ¿verdad? Con una raspadura, ¿verdad? Una cortada, ¿verdad? Pequeña, van a salir volando, ¿verdad? Asustados, buscando ayuda médica, ¿verdad? En lugar de buscar, ¿verdad? Al sanador, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, los problemas de carácter. Los problemas de carácter, ¿verdad? A nosotros nos traen. Yo creo que es una de las cosas que más nos afecta, nuestro carácter, ¿verdad? Claro, cuando no dejamos moldearnos por el Señor Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuántos no, verdad? Cuando no conocíamos de Jesús, nuestro carácter era muy diferente y aún así tenemos que cambiar cosas de nosotros, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos acordamos, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Cristo, ¿cómo andábamos entonces, verdad? Entonces también son problemas, ¿verdad? Que acarreamos a nuestras generaciones y se forman ciclos. Pero ¿qué pasa? Bueno, ya les hablé, ¿verdad? De lo que nosotros, de los ciclos, ¿verdad? De las cosas que se vuelven cíclicas dentro de nuestra familia, o las más comunes, ¿verdad? Porque hay miles, pero son las más comunes que podemos ver. Pero ahora vamos a ver la forma de cuidar precisamente para que no se vuelva cíclico esas situaciones. Y no se pudo ver la imagen, ¿verdad? Porque no está la tele, está lloviendo, pero digamos que nuestro cuerpo, ¿verdad? O nosotros, ¿verdad? Recordemos que somos el templo del Espíritu Santo, así nos llaman, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros lo vamos a transportar, ¿verdad? Al tabernáculo, que era el templo de Dios, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios. Nosotros lo que debemos de cuidar, ¿verdad? Contra todo espíritu, ¿verdad? Cíclico, son las puertas. ¿Algunos de ustedes me pueden decir cuáles son las puertas o las que nosotros conocemos como puertas del alma? Ajá, muy bien. Muy bien. Muy bien. Los ojos, la boca, los oídos, muy bien, ¿verdad? Lo que escuchamos, ¿verdad? Lo que vemos, ¿verdad? Incluso lo que comemos, incluso lo que olemos también, ¿verdad? Puede ser nuestras puertas. Y dice, en el libro de Samuel, primera de Samuel 3:15, dice, Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció, se levantó y abrió las puertas del santuario. Y abrió las puertas del santuario. Vemos, ¿verdad? Que la puerta, ¿verdad? Todos los días se cerraba la puerta del templo, o sea, las puertas del tabernáculo por la noche y se abría por la mañana. Les digo, la imagen que no la tengo, la iba a poner, pero no se pudo. Pero recordemos, ¿verdad? Que el tabernáculo, ¿verdad? Estaba rodeado y había unas puertas. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel, ¿verdad? Que esas puertas se cerraban y se cerraban por la noche. ¿Por qué cree usted, verdad? Para que no entraran intrusos, así como nosotros en nuestra casa física, ¿verdad? Cerramos la puerta. ¿Por qué? Porque durante la noche nosotros descansamos. Entonces, si estamos durmiendo, ¿verdad? Estamos cerrando nuestros ojitos, ¿verdad? Entonces, no podríamos observar quién entra, ¿verdad? Podría entrar alguien a hacernos daño o a robar. Entonces, por eso, ¿verdad? Cerramos, ¿verdad? Y ponemos llave. De igual manera, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que nosotros debemos de controlar el acceso a su alma, ¿verdad? Y lo hemos hablado de muchas maneras, ¿verdad? Que nosotros debemos de cuidar lo que vemos,
¿verdad? Por ejemplo, lo que vemos en la calle, las situaciones, ¿verdad? Lo que vemos en la tele, ¿verdad? Lo que vemos en la tele que contamina nuestros ojos, ¿verdad? Hemos hablado de pornografía, ¿verdad? Hemos hablado, ¿verdad? De imágenes que nos pueden pervertir, ¿verdad? Debemos de cuidar nuestros oídos, ¿verdad? Todo lo que escuchamos, lo que oímos, ¿verdad? Por decir la música del mundo, ¿verdad? Y ya hemos hablado por qué. Porque la música, ¿verdad? Nos trae pensamientos. Si nosotros no cuidamos nuestros oídos, ¿verdad? O lo que escuchamos, nos puede traer pensamientos. Y esos pensamientos nos pueden volver al pasado. Lo que Dios ya no quiere para usted, porque usted es mujer y hombre nuevo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? Cuidar nuestras puertas, ¿verdad? De nuestro templo. ¿Por qué? Debemos de cuidarlo de las obras de las tinieblas, ¿verdad? Y abrirlas, ¿verdad? Para que entre la luz del día. O sea, el sol de la justicia, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la puerta de los ojos debemos de abrirlo, ¿verdad? Pero para ver lo bueno, ¿verdad? Para ver lo bueno. Para que penetre, ¿verdad? Digamos, las maravillas que hay allá afuera, ¿verdad? Por medio de paisajes, por medio de bendiciones, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? Su familia, para que usted la pueda observar y ver, ¿verdad? Y ver, ¿verdad? Cuidar de esas puertas que le ha dado Dios, porque por ahí entra la contaminación, ¿verdad? Es lo primero que debemos de cuidar. Hay otra parte, ¿verdad? Dentro del tabernáculo, ¿verdad? Donde están las cenizas. Esas cenizas que quedaban, ¿verdad? Estaban dentro de donde se quemaba la ofrenda. Donde se quemaba la ofrenda, ¿verdad? Era un recipiente, ¿verdad? Grande, que era hecho de bronce. Ahí es donde se presentaban las ofrendas. Y obviamente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que esas ofrendas se quemaban completamente. Y al quemarse completamente, ¿verdad? Pues quedaba la ceniza. ¿Qué es la ceniza, verdad? Dice en Levítico 6 del 9 al 11, ¿verdad? Las ofrendas que se presentaban para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino, y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemada las depositará a un costado del altar. Después de eso se cambiará de ropa y llevará las cenizas a un lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas el sacerdote le echará más leña al fuego, y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que al quemar, ¿verdad? Quedan las cenizas, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos de hacer es eliminar la contaminación que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Una forma de hacerlo, ¿verdad? Uno es pidiendo perdón, ¿verdad? Por nuestros pecados. Recordemos, ¿verdad? Que un sacrificio, ¿verdad? Es venir, ¿verdad? Arrodillarse, ¿verdad? Es pedir, ¿verdad? De su misericordia. Es pedirle perdón. Ese es un sacrificio, ¿verdad? Porque si o no nos cuesta a veces reconocer que hemos pecado. Muchas veces nos cuesta reconocer, entonces realmente se vuelve un sacrificio. Pero dice, ¿verdad? Que si usted lo presenta delante de Él, Él lo recibe. Y entonces quedan cenizas, pero esas cenizas usted lo que no se debe de quedar con ellas. ¿Qué quiere decir, verdad? Esos recuerdos, eso que quedó, ¿verdad? De usted, se debe de sacar de su corazón. ¿Y de qué forma lo podemos hacer, verdad? Por medio de la administración, porque si nosotros nos quedamos con eso, ¿verdad? Con eso, esas palabras tal vez que nos dijeron, ¿verdad? Esos sentimientos que aún logramos sentir, ¿verdad? Y nosotros no buscamos del buen consejo, ¿verdad? De la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso se hace complejo. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que las cenizas deberán de ser sacadas, ¿verdad? Pero fuera del tabernáculo o fuera del templo, que es usted. Todo pensamiento negativo es lo que se va, ¿verdad? De eso nos habla, ¿verdad? Al hablarnos de las cenizas. Según las costumbres de los sacrificios eran por la mañana y por la tarde, pero por las mañanas todos los días se quitaban las cenizas de la carne quemada. Entonces vemos que remover las cenizas todas las mañanas es renovar nuestra mente, que estuvo en fuego toda la noche. ¿Qué pasa, verdad? Si es cierto, tal vez usted tuvo un día pesado, tal vez usted tuvo un problema.
Tal vez usted tuvo una situación que no le agradó, ¿verdad? Que no fue buena. Tal vez no fue un buen día. Algunos dirían, ¿verdad? Tal vez no tuvo un buen día el día de hoy. Pero ¿qué pasa? No porque tuvo un peso el día de hoy, no porque tuvo una angustia el día de hoy, quiere decir que todo eso, ¿verdad? Va a durar un mes, va a durar una semana, ¿verdad? Va a tenerlo ahí por siempre. Si no quiere decir que nosotros debemos de renovarnos completamente, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Que por eso, ¿verdad? Nosotros debemos de orar. Dice la palabra, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Y pedir perdón. Se les ha comentado, ¿verdad? Se les ha dicho, ¿verdad? Que por aquí usted peque, ¿verdad? Y se dé cuenta de lo que esté haciendo, ¿verdad? Pida perdón, no se espere. No se espere al día del culto, no se espere, ¿verdad? Hasta que se le junten las piedritas, ¿verdad? O se le junten los pecados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted sea limpio. A eso se le llama, ¿verdad? Que usted se renueve, ¿verdad? Vemos también, ¿verdad? Nos habla del incienso. Del incienso. Antes vamos a hablar del lavacro. Es la fuente, ¿verdad? De donde llegaban, ¿verdad? Los sacerdotes y se lavaban, ¿verdad? Sus pies y sus manos, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que es una fuente de descontaminación. ¿Qué quiere decir, verdad? Que no se podía entrar, ¿verdad? No se podía entrar al lugar santo, ¿verdad? Con manos sucias, con pies sucios, ¿verdad? Con la contaminación del mundo, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? También hemos platicado, ¿verdad? Dentro de la iglesia Temor a Jehová y Fuente de Vida, ¿verdad? Que cuando nosotros llegamos, ¿verdad? Ahora, si nosotros llegamos aquí a la iglesia, recordemos que donde está usted es el lugar santo. Y a partir de aquí, ¿verdad? Es el lugar santísimo, ¿verdad? Al cual usted está invitado a pasar. Pero cuando usted está allá afuera, ¿verdad? Cuando usted va llegando y tuvo tal vez un día pesado, tal vez alguien le sacó la lengua en el camino, ¿verdad? En el camión en el que usted venía. Usted viene, ¿verdad? Con una carga o con un pensamiento. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Que allá afuera está el lavacro, donde usted puede llegar, ¿verdad? Y lavarse las manos y los pies y decir, Dios, yo te pido, ¿verdad? Me ayudes, ¿verdad? Me ayudes a sacarme todo pensamiento, toda negatividad, ¿verdad? Y me limpies completamente porque yo quiero entrar, ¿verdad? Al lugar santo, ¿verdad? Limpio. No quiero impurezas, ¿verdad? No quiero piedras, ¿verdad? Que me estén estorbando, ¿verdad? No quiero pensamientos. Entonces aquí nos está hablando de eso, ¿verdad? Es renunciar a lo malo. Renunciar a los pleitos que tuvo, renunciar, ¿verdad? A las cosas, ¿verdad? Que hubo en su casa, ¿verdad? Antes de salir y venir aquí, renunciar a las situaciones que usted tuvo en su trabajo, ¿verdad? Y aquí nos dice, en el libro de Mateo 10:14, dice, si en alguna casa o pueblo se niega a recibirlo o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo, ¿verdad? Es una manera también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? De que usted vaya, ¿verdad? Y hable de la palabra y alguien no le recibe la palabra e incluso lo trató mal, usted no se preocupe, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a maldecir, ¿verdad? Vamos a bendecir. Entonces, si no le recibieron bien, si no le aceptaron la palabra, ¿verdad? Usted lo que debe de hacer, ¿verdad? Es salir, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? No necesariamente físicamente se va a sacudir, ¿verdad? Sus sandalias, ¿verdad? O sus zapatillas o sus tenis como usted vaya. Si no quiere decir, ¿verdad? Que usted se lo deje a Dios. Usted no tome eso personal, el que no hayan aceptado, sino que usted déjeselos a Dios y dígale, ¿verdad? Padre, yo te los entrego, ¿verdad? Para que tú, ¿verdad? Obres en ellos, para que tú los moldees, ¿verdad? A tu tiempo y ellos puedan llegar a tu palabra, ¿verdad? A eso nos dice en esta palabra. Y en el libro de Mateo 18:8 dice, si lo haces con tu mano o con tu pie, te hace desobedecer a Dios. Mejor córtatelos y tíralos, ¿verdad? Entonces aquí también nos está diciendo, ¿verdad? Que todo aquel, ¿verdad? Que nosotros hayamos hecho mal, ¿verdad? O con lo que nosotros hayamos hecho mal, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cortárnoslo, ¿verdad? Para que no nos contamine todo. Entonces quiere decir, ¿verdad? Cortar de tajo, cortar de cajón, ¿verdad? Lo que nos haga mal.
dejándolo ahí en el lavatorio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros debemos de tener una confesión diaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros aquí, ¿verdad? En la iglesia estamos acostumbrados a que todos los días a las 9 de la noche oramos. Y dentro de esa intercesión, ¿verdad? También hay una parte, ¿verdad? Donde nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Porque ¿cómo vamos a interceder por otros, ¿verdad? Si nosotros estamos sucios. O venimos contaminados, ¿verdad? O venimos enojados. Entonces, primero, ¿verdad? Debemos de descontaminarnos, ¿verdad? Pidiendo perdón por lo que usted hizo para pedir perdón por los demás. Si no, ¿cómo seremos escuchados? Amén. Entonces, aquí en el Abacro nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener una confesión diaria. De ahí, ¿verdad? Nos habla del candelabro, ¿verdad? Dentro del tabernáculo, ¿verdad? Se entraba, ¿verdad? Al lugar santo, ¿verdad? Y había, ¿verdad? Un candelabro con 7 lámparas, ¿verdad? Y estas lámparas, bueno, la luz, ¿verdad? Nos refleja, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, en 1 de Juan 2:10 nos habla esa luz que también es entre hermanos, el amor entre hermanos. Debe de haber. En 2 de Efesios 5:9 nos dice, ¿verdad? Que también una luz, ¿verdad? Es el fruto. En Efesios 5:9 dice, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, con justicia y con verdad. Entonces ese es un fruto, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Ser justos, ser bondadosos, ¿verdad? Y andar en verdad. Debe de verse esos frutos en nosotros. Porque nosotros somos esa luz. Recordemos, ¿verdad? Que si su familia aún no conoce de Cristo, ¿quién es la luz? ¿El que está en Cristo o el que no está? El que está en Cristo, ¿verdad? Entonces usted es una luz de ese candelabro. Y entonces si usted es esa luz, debe de tener esto. En Romanos 13:12 nos dice, ¿verdad? Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos dice como si anduviéramos en plena luz del día? Porque sabemos, ¿verdad? Que hay personas que hacen lo malo en lo oculto, cuando no los ven. En la oscuridad, en pocas palabras, ¿verdad? Y no físicamente, sino simplemente que se esconden para hacer lo malo, ¿verdad? Y cuando están haciendo cosas buenas y se dejan ver. Entonces nos dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de andar en luz como hijos de Dios, ¿verdad? Para poder ser una luz de ese candelabro. En Mateo 6:22 dice, ¿verdad? Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Entonces tú debes de ser la luz de tu ojo. Porque tú te ves reflejado, ¿verdad? Tú te ves reflejado, dice, ¿verdad? Tu bondad o tu maldad se ve reflejada. En Lucas 11:36 dice la luz del cuerpo. Si todo tu cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces la vida de ustedes alumbrará en todos lados, como cuando una lámpara los ilumina con su luz. ¿Qué quiere decir, verdad? Que nosotros debemos de ser testimonios completamente. No quiere decir, ¿verdad?, que vamos a ser testimonios, ¿verdad?, solamente de que cambié mi carácter, ¿verdad?, o cambié con las personas de allá afuera. Sino quiere decir, ¿verdad?, que vamos a ser testimonios, ¿verdad?, integralmente, en nuestros pensamientos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, ¿cómo? Con nuestra forma de vestir. Tal vez, ¿verdad?, tal vez nuestra forma de vestir no era como estamos ahorita, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, se ve reflejado para los que no conocen, ¿verdad?, se ve reflejado una luz en usted. Aquí nos dice, ¿verdad?, que nuestro cuerpo también es luz. Puede ser luz para otros. En Mateo 5:16 dice, la luz ante los hombres. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, nuevamente de nuestro testimonio, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, en nosotros se debe de ver reflejada la obediencia, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, para que alguien llegue a Cristo, ¿verdad?, yo creo que debe de ver, ¿verdad?, lo bueno en nosotros, lo que hemos cambiado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llamar a otro, ¿verdad? Si la palabra dice, por así decir, diezma,
y ve que no diezmas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es, verdad, que estás hablando y no lo haces? ¿Cómo es que enseñas, verdad, y tú no haces lo que estás enseñando, verdad? Entonces somos reflejo, somos reflejo. En Efesios 1:18 dice la luz del entendimiento. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Entonces nosotros, ¿verdad?, somos luz. Podemos llevar ese entendimiento, ¿verdad? Cuando ya la conocemos, obviamente, cuando conocemos de la palabra, ¿verdad? Ya podemos ser esa luz también allá afuera, llevar la palabra, ¿verdad?, con entendimiento para que aquellos que no conocen lleguen, ¿verdad? Estas son las luces del candelabro que debe de haber en usted. Usted debe de tener esas 7 luces: el amor entre hermanos, el fruto, las armas de luz, la luz de su ojo, la luz de su cuerpo, la luz ante los hombres, ahora sí ante la comunidad, y la luz del entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que vemos reflejado, ¿verdad?, en el candelabro que está en el lugar santo. También vemos, ¿verdad?, que en el lugar santo está la mesa de los panes, o también se le llama la mesa de la proposición. Dice en Levíticos 24:5-6, prepara 12 panes de la mejor harina y llévalos al lugar santo. Ponlos sobre la mesa de oro puro y acomódalos en 2 hileras. Cada pan deberá pesar 4,5 kilos. Vemos, ¿verdad?, que este pan era el que se comía el sacerdote y era reemplazado cada 7 días por uno nuevo. El significado de 7 era el símbolo del alimento diario espiritual del hombre, es decir, palabra durante los 7 días de la semana, palabra nueva, palabra revelada. ¿Qué quiere decir, verdad? Que entonces nosotros deberemos de comer, si dice 7 veces, ¿verdad? Una semana, ¿cuántos días tiene? 7, ¿verdad? Y aquí dice que los 7 días nosotros debemos de comer ese pan. Y si se acaba esa semana, empieza otra semana y empiezan otros 7 días. ¿Qué quiere decir? Que entonces diariamente hasta el final de nuestros días nosotros debemos de consumir ese pan, ¿verdad?, que es la palabra, que es la revelación, ¿verdad?, de su palabra, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad?, que el mismo Jesús, ¿verdad?, dijo en Mateo 6:11, danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces no queremos comer de ese pan. Y queremos comer, ¿verdad?, de un pan, ¿verdad?, de un pan que ya está fermentado, o sea, de un pan contaminado. Cuando tenemos el pan de vida, ¿verdad? Cuando tenemos el pan de vida. Vemos, ¿verdad?, que también dentro del templo, ¿verdad?, dentro del tabernáculo, antes de pasar al lugar santísimo, está el incensario, que es donde se quema el incienso. Sabemos, ¿verdad?, que el incienso, ¿verdad?, nosotros lo hemos repetido muchas veces aquí cuando alabamos, ¿verdad?, que es un olor fragante el que sube, ¿verdad? Y no estamos quemando nada físicamente, sino es lo que se está, ¿verdad?, lo que hay en su corazón, ¿verdad? Es eso, ¿verdad?, que Él espera de nosotros. En el libro de Éxodo 37 dice, todas las mañanas, cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar en mi honor incienso perfumado. Entonces vemos, ¿verdad?, que la Biblia dice también que el incienso son las oraciones de los justos. ¿Quién es justo aquí? ¿Dónde están los justos? ¿O no ha sido usted justificado todavía? ¿Verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí todos somos justos. Entonces yo les quiero preguntar, si usted es un justo, aquí les voy a decir las 11 clases de incienso que hay. Deberíamos de ponernos a pensar, ¿verdad? Si nos hace falta un tipo de incienso, ¿verdad? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? En Marcos 11:25 nos habla de oración. Hay que hacer oración para perdonar. Ese es un tipo de incienso. En Hechos 14:23 nos habla de oración con ayuno. A veces oramos, ¿verdad?, y no ayunamos, pero dice que también hay un incienso, ¿verdad?, que va de oración, ¿verdad?, orar, pero con ayuno también, acompañado de un ayuno. Y sabemos que el ayuno no nada más es dejar de comer, de alimentarnos, ¿verdad?, por cierto tiempo, sino que, ¿verdad?, que es ver, ¿verdad?, por los necesitados, ¿verdad? En Lucas 18:1 nos habla de orar sin desmayar.
¿Qué quiere decir, verdad? Muchas veces nos angustiamos porque ya estamos cansados, porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Y decimos nada más, pues, 15 minutos y ya, ¿verdad? Cuando yo creo que Dios nos ha dado más de 15 minutos a nosotros. ¿Sí o no? Cuando nosotros hemos estado, ¿verdad?, en necesidad, ¿a usted le importa el tiempo que está orando? O ni se fija en el tiempo, ¿verdad? Y luego dice uno, ni sentí el tiempo, ¿verdad? Ya llevo tantas horas aquí, ¿verdad? Entonces vemos que dice, ¿verdad?, que no nada más es en nuestra aflicción. Aquí no menciona eso. En tu aflicción ora sin desmayar. Dice en todo momento, ¿verdad? Dice en Mateo 16, 19, oración de guerra. ¿Por qué? Este versículo sí se los voy a leer. Dice, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. ¿Qué quiere decir, verdad? Que cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad?, también adquirimos esa autoridad, ¿verdad?, para con los espíritus, ¿verdad?, con los espíritus del enemigo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que hay oración para guerra, ¿verdad? Vemos en 1 de Timoteo 2:1, oración con acción de gracias. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, nos hemos arrodillado para pedir o para pedir perdón, pero se nos olvida dar las gracias por lo que ya tenemos o por lo que nos está dando, ¿verdad?, en este momento. En Efesios 6:18 dice, oración en el Espíritu. También se los voy a leer. Dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué vemos aquí? Algo muy importante. Dice que para orar, ¿verdad?, debemos de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Muchas veces nos doblegamos, ¿verdad? Doblamos nuestras rodillas, ¿verdad? Y si es cierto, oramos y pedimos. ¿Cuántas veces hemos pedido, háblame, ¿verdad?, o dame dirección? Pero solamente lo decimos, pero no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Es algo muy importante. Y aparte dice, ¿verdad?, no te olvides de pedir por los que forman, ¿verdad?, parte del pueblo de Dios. A veces nosotros se nos olvida, ¿verdad?, que en nuestra aflicción, ¿verdad?, o en nuestra necesidad, ¿verdad?, pedimos por nuestras necesidades solamente. Y por la de los que están a nuestro alrededor, ya sea la familia, ¿verdad?, o incluso, si es cierto, también por su iglesia. Temor a Jehová, fuente de vida, ¿verdad? Pero se nos olvidan las otras iglesias, se nos olvidan los otros hermanos que tal vez no conocemos, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad?, algo muy importante. En Santiago 5:15 dice, oración de fe. Dice, si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si no, también lo perdonará. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a orar creyendo. Porque ¿de qué sirve orar si usted no cree lo que va a hacer? Si pide sanidad y no cree que lo va a hacer. Si pide, ¿verdad?, que le bendiga y piensa que no lo va a bendecir, ¿verdad? Entonces, pues esa oración, ¿verdad?, es vana, ¿verdad?, porque no sirve, ¿verdad?